Torre. Un saludo a todos los que nos ven, que están viendo la transmisión o la van a ver. Hemos tenido un aumento considerable. Esperemos que la palabra de Dios sea de bendición para ustedes esta mañana. Y vamos a empezar con estos dos versículos, 9 y 10 de 1 Corintios 6. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son varias ideas que vamos a sacar de aquí. En los versos 9 y 10 Pablo comienza la exposición de una nueva idea. Les exhorta por medio de una pregunta a recordar y reprender por lo que ya deberían de saber. Les dice: ¿no sabéis? O sea, como si no supieran. ¿No sabéis? Es una pregunta retórica. Pablo expresa en esta nueva idea el hecho de que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Es una nueva idea que saca en esta epístola, porque ya trae otros conceptos, aquí la define por primera vez. Y Pablo da una lista de aquellas actividades a las que se dedican los injustos. Ya vimos: fornicadores, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y resume de alguna manera las cosas por las cuales Pablo ya había reprendido a los corintios en sus comentarios anteriores. O sea, el grado de perversión de la iglesia de Corinto era muy grande, y por la manera en que Pablo les exhorta, podemos notar que no solamente existía el caso de incesto del capítulo 5, sino existían otras personas que hacían todo lo que en esta lista se marcaba. O sea, se los dice por algo. O sea, no se los decía nada más así como: oigan, boletín informativo, entérense que los fornicarios y los homosexuales se van al infierno. No, para que sepan y estén preparados. No, lo decía porque seguramente estaban haciendo eso. Y sí, en efecto, los teólogos y los historiadores dicen que aún los cristianos que estaban adentro de la iglesia de Corinto eran pues tremendos, ¿no? Y la iglesia se parecía mucho a la iglesia moderna de hoy, ¿no? Podemos darnos cuenta de eso. Entonces, bueno, también con esto recapitulando, acuérdense que los corintios no solo hacían estas cosas, sino que tenían una actitud muy soberbia que no quería, que impedía que ellos reaccionaran y se arrepintieran. A veces los impíos lo que hacen es que a todas sus cochinadas y toda su lista de porquerías le ponen un seguro, una muralla para que nadie se los toque. Y esa muralla es la soberbia, para decir: a mí no me vienes a decir, a mí no me juzgues, a mí no esto, a mí no lo otro, yo sé lo que hago, Dios conoce mi corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una muralla de soberbia. Cuando una persona la exhortas con justa razón y con la escritura en mano y se enoja, está cubriendo con soberbia pues lo que está haciendo. Entonces ese es, para resumir, lo que estaban haciendo los corintios y lo que Pablo les exhorta en estos dos versículos. En la página web de la iglesia, luego se las voy a pasar, el comentario completo del versículo 9 y 10, que es lo que yo tengo aquí impreso, que son 6 páginas. Ese comentario completo lo pueden descargar y lo pueden ir juntando como parte de su estudio. O sea, yo trato de hacer un comentario de la carta de Corintios, y pues cada versículo lo voy a estar subiendo. Lo pueden revisar a partir de las 4 de la tarde, ya lo pueden ver en la página web, si no me dicen. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo pues nos hable a través de su palabra. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias esta mañana. Te pedimos, por favor, que tú nos hables a través de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo, que es grande y que es poderoso, pues haga algo con las almas que estamos reunidas aquí. Te pido por las almas que aún no han confesado que tú eres el Señor, que aún no se han arrepentido, que aún no han nacido de nuevo, que tú los traigas a tu comunión. Te pido por esas almas que estuvieron con nosotros y que se han ido de la congregación y que están escuchando falsas doctrinas y doctrinas de demonios, que tú los traigas, Señor, a casa otra vez, que les permitas escuchar la verdad y arrepentirse. Y te pido por todas las personas que están reunidas en las iglesias en todos los lugares del mundo, Señor, que esas reuniones no se vuelvan unas reuniones para dar fuego extraño, ni reuniones de idolatría, Señor, sino que realmente las personas que se reúnan a esta hora, esta mañana, los domingos, realmente quieran adorarte en espíritu y en verdad. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Santo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la primera parte, ¿no? Empieza Pablo regañándolos, ¿no? Y vamos a tratar de adaptarlo a nosotros.
Porque, o sea, es muy fácil criticar a los corintios. Si yo les digo, hermanos, los corintios tienen ladrones, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, etc. Entonces es muy fácil criticar a los corintios. Vamos a suponer que Pablo nos está escribiendo a nosotros. A lo mejor hay algunas linduras que se describen aquí que no concuerdan exactamente con nosotros. O a lo mejor hay otras que faltan mencionarse. Pero las que podamos rescatar hay que recuperarlas. Primero Pablo les dice, ¿no sabéis? ¿No? O sea, como se dice en México, haciéndose guajes, literalmente. Haciéndose guajes. ¿Y saben qué? Los humanos somos muy dados a creer nuestras propias mentiras. Podemos considerar esta frase como una pregunta retórica. O sea, no es que Pablo quiera saber si ellos saben, sino que realmente está usando la retórica, la lógica, la artimaña a la hora de hablar para regañarlos, para decirles. Lo que está diciendo en una frase clara es decirles, ustedes ya deberían de saber. Es como si hablamos, hermanos, ya deberían de saber que hay que llegar a tiempo. ¿Ya no saben que hay que llegar a tiempo? ¿Por qué? Porque están llegando a tiempo. ¿Entienden ese juego? Eso sí es en serio. Pero es retórica, ¿no? No sabéis ya, hay muchas cosas que ya deberíamos saber. Y a lo mejor sí las sabemos, pero actuamos como si no las supiéramos. Actuamos como si alguien nos las tuviera que recordar. El hombre es así, pero no es un pretexto, no es una justificación. Dios quiere que tengamos muy presente lo que Él nos manda, y que tengamos muy presente lo que ha hecho por nosotros, y que no se nos olvide cuando andemos dudando y andemos queriendo ser tibios y todo eso. O sea, Pablo no está esperando una respuesta. Por un lado, él está haciendo alusión a la madurez o a la carnalidad de los creyentes de Corinto, según sea el caso. Vemos que Pablo les está tratando de decir, ya deberían de saber, porque incluso en el capítulo 3, en los versículos 1 al 3, en esos versículos, Pablo les dice, ¿no sois carnales? O sea, Pablo tiene que estar exhortando a los corintios como si fueran nuevos. Les dice, no les puedo dar carne, les tengo que dar leche. Y acuérdense que de ahí viene. Y los corintios como que no agarraban la onda. Y eso es algo que pasa en la iglesia. Después de años y años, estudios y exhortaciones y charlas y pláticas, muchos no agarran la onda. Siguen igualitos. Ayer yo hablaba con los jóvenes algo duro. Y les decía, jóvenes, espero que en 10 o 15 años que ustedes sean adultos y tengan esposas e hijos, yo no tenga que seguirlos exhortando por las cosas que exhorto a los adultos hoy en día. Sería muy triste, sería miserable que en 10 o 15 años las cosas que los adultos no han podido vencer, ahora los jóvenes también las tengan. Entonces de aquí a 10, 15 años voy a tener que seguir predicando lo mismo y no habremos avanzado con la misma leche espiritual. Sería desastroso, ¿no? A eso se refiere Pablo. ¿Cómo es posible? O sea, Pablo quería a lo mejor hablar de las perfecciones de Dios, quería hablar del logos divino, quería hablar de ir a conquistar el mundo para Cristo, pero no se podía, porque estaban aquí avaros, pensando en dinero, pensando en sexo, pensando en porquerías, en sodomía, como si nunca hubieran conocido de Cristo, ¿verdad? Entonces, con esa frase que Pablo usa en 1 Corintios 3, el no sois carnales, Pablo denota las cosas que están viviendo ellos. Y debes entender una cosa: si la palabra de Dios se te predica, si la palabra de Dios tú la escuchas, trata de pescar todo lo que pueda tener que ver contigo, que no se te resbale, que te llegue a ti. No estés pensando en el de la derecha o en el de la izquierda. Mira, a ver si le cae el 20, ya le dieron. No estés pensando en eso. Piensa en ti. Mira, es bueno que Dios te discipline, es bueno. Pide que Dios te azote la espalda. Es duro eso, pero pídelo, porque cuando tú sientas el contacto de su espalda, de su vara en tu espalda, tú te vas a acordar que tienes Padre, te vas a acordar que le importas. El día que a Dios le dejes de importar, el día que Dios deje de disciplinarte, ese día preocupa, porque ese día significa que te abandonó. Si eres hijo de Dios, no te va a abandonar. Pero hay veces que Dios a los impíos, que a veces se creen cristianos, están en la iglesia, pero en realidad son impíos, y Dios les empieza a mostrar muchas cosas en su vida para que reaccionen y se den cuenta que así no es. Y un día a lo mejor cruzas la línea de estar ignorando sistemáticamente al Espíritu Santo y sus jalones de orejas. Y el día que cruces esa línea, Dios va a abandonar el intentar buscarte. Y ese día entonces preocúpate.
El día que Dios ya no te impacte, el día que Dios ya no busque tu vida para hacerla pedazos, para quebrantarte, ese día preocúpate. Ese día Dios se va a ver rendido. El tiempo es corto, hermanos, el tiempo es corto. No vas a vivir 17 vidas, ni 100, ni 1000. El tiempo se está acabando. En menos de 10, 15 años los jóvenes ya van a ser la próxima generación de la congregación. Y después otros 15, 20, quién sabe si vivamos Fernando, Alex y yo y los demás, quién sabe si los adultos vivamos todavía. ¿Y qué va a hacer la iglesia para Cristo y todo eso, ¿no? Vamos a seguir metidos en salir del pecado que siempre nos ha tenido con el cuello pisado. O ya vamos a poder mandar misioneros, o ya vamos a poder tener la madurez para no pelearnos entre nosotros, para vivir en santidad, para hablarle a nuestra familia y poder ir a predicar y ganar al mundo para Cristo, ¿no? Entonces esa es la esencia de lo que Pablo está diciendo. Pablo exhorta a los corintios a cambiar su visión de la sabiduría basada en el intelecto, a no nada más estar estudiando como los corintios hacían. Eran griegos, no eran necesariamente griegos, pero estaban influenciados por la cultura griega, puro conocimiento, pero no ponían en práctica nada, y lo podemos ver porque Pablo toma 3 o 4 capítulos en la carta de Corintios hablando de eso, ¿no? Por siglos ha sido común para el pueblo de Dios, tanto como para Israel como para la iglesia, que se olvidan o parecen ignorar que hay justos e injustos, y sobre todo parece que por periodos de tiempo determinados el pueblo de Dios ha actuado como si nunca hubiera escuchado la ley de Dios inspirada en los profetas y en los apóstoles, ¿no? A veces actuamos como si nunca hubiéramos conocido la Escritura. Una vez fui a un lugar donde, un lugar peligroso, estamos transmitiendo, no voy a decir dónde porque podría meter en problemas a algún misionero, pero un lugar peligroso donde el jefe de la plaza en ese lugar, de un determinado cártel, que no voy a decir qué nombre es pastor en una ciudad. O sea, se va allá a vender sus drogas y en otra ciudad es pastor de una iglesia evangélica. ¿Cómo se le habrá olvidado que los delitos contra la salud y las drogas están mal? ¿Se le habrá olvidado? ¿Qué opinan? ¿O se nos habrá olvidado a nosotros que ver pornografía es abominable delante de Dios? ¿O se nos habrá olvidado que desear a una mujer en tu corazón y codiciarla cuando va caminando es abominable delante de Dios? ¿O se nos habrá olvidado que codiciar dinero y comodidad en exceso y lujos es abominable delante de Dios? ¿Sabes que tener lujos está mal? ¿Sí sabías eso? La palabra lujo viene de lujuria. ¿Sí sabías eso, no? ¿Se nos ha olvidado eso? ¿O qué sucede? ¿No? Bueno, entonces seguimos y entendemos por las represiones de Pablo que la mayoría de los miembros de la iglesia vivían sumidos en completa injusticia, tal como un impío haría. El problema es ese. El problema es que empezamos a olvidar lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos prohíbe, y terminamos viviendo como si no hubiera una diferencia entre nosotros y un impío. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el punto de ser un cristiano entonces? Si vas a hacer lo mismo afuera que adentro, ¿en qué está el beneficio? ¿En dónde está el beneficio? ¿Qué ventaja tienes? Ahora, los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Aquí dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, ¿quiénes son los injustos? En la Escritura podemos encontrar muchas referencias a la injusticia y a la justicia, ¿no? La palabra injusto viene del griego ádicos, que significa malvado o hacedor de maldad. Esa es la palabra griega para injusto, una persona que se dedica a hacer el mal. Un cristiano verdadero puede hacer el mal, pero no se dedica a ello. Por eso dice en la primera carta de Juan, dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque no puede pecar. En ese sentido no puede pecar, no puedes practicarlo, ¿no? Entonces esa palabra ádicos demuestra mucho de la naturaleza de la persona que hace injusticia, que hace todas estas cosas que hemos escuchado, ¿no? Y de hecho otra traducción de la palabra ádicos es pagano, o sea, que eres parte de lo que no es el cristianismo verdadero. Se refiere concretamente a personas que se dedican a hacer el mal porque son malvados. Es decir, su forma de vida maligna y pecaminosa es un fruto y una manifestación revelada de su naturaleza perversa y no convertida.
Y esta es una forma de vida para los injustos. La injusticia para un injusto es algo natural, es su actividad diaria, es la fuente de su alegría y en sentido figurado es su respirar. Para un injusto, el hacer todas estas cosas que hablamos es lo normal. O sea, moriría si dejara de hacer estas cosas. Es como comer para ellos. Y esta frase no habla ni tiene que ver con la religiosidad o la no religiosidad, sino con la oscura fuente de sus actos reprobables y sus grandes pecados, los cuales constituyen una inevitable forma de vida y una consecuencia de lo que su espíritu y su alma desean. La Escritura afirma que un impío o un injusto, que es exactamente un sinónimo, habla impiedad. O sea, tú puedes darte cuenta mucho lo que hay en el corazón de una persona por lo que habla. Yo conozco personas que su conversación 4, 5, 6 horas en el camión, en un restaurante, en una plaza, siempre es estar hablando de Cristo. Y hay personas que desconectándose de la iglesia no los vuelves a escuchar a la palabra Cristo en su conversación. Hablan de cualquier otra cosa menos de Cristo, como si fuera un tema tabú. Pero no hables de prostitución, de canciones mundanas, de fiestas, de pachangas, de amigotes. No hables de eso porque eso es muy natural. ¿Qué cosa, no? Qué curioso. Que sea muy fácil hablar de esas cosas y cueste tanto trabajo en meterlos en cosas cristianas. Conozco un pastor en la Sierra Cora que ese pastor, si tú estás, es un pastor nativo, es indígena. Si tú empiezas a hablar del campo y de animales y algo que no tenga que ver con Cristo, se para y se va. Eso es radical y todo, pero me impresiona su actitud. Parece a veces como si lucháramos por no hacer lo que Dios nos manda. Esa no es una actitud de un verdadero cristiano. No te engañes. Cuando tú tienes que luchar, cuando tu deseo es luchar para no venir el domingo, por ejemplo, cuando tú buscas y te esfuerzas en buscar pretextos para no venir a escuchar la palabra de Dios, para no discipularte, para servir, cuando tú usas energía e inteligencia para oponerte al trabajo de Dios, algo anda muy, muy mal en tu corazón. Pero te resulta muy fácil, muy suave, muy natural las cosas del mundo, hablar de ellas, participar de ellas, reírte y gozarte en ellas. Entonces tienes un problema, y un problema muy, muy serio. ¿No? Entonces, dice el primer libro de Samuel 24:13, de los impíos saldrá la impiedad. Puedes darte cuenta, de la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34. Puedes darte cuenta que hay en el corazón de una persona. Entonces a mí me pone los pelos de punta y la piel chinita empezar a hablar con un cristiano y que empiece a decir groserías. ¿No? No está pasando algo ahí, no falla algo. O a mí me pone en dilema a un cristiano desesperado por abrir una página pornográfica y masturbarse, pero no desesperado por buscar la palabra de Dios. Ojalá así que con ese vicio y con esas ganas con las que ve su pornografía llegaran corriendo a la iglesia. Ojalá que así, con esas ganas y con esa desesperación por fumar, por alcoholizarse, por drogarse, por recibir su dinero, así con esas mismas ganas abran su Biblia en la mañana justo cuando amanece. ¿Verdad? ¿O no es verdad? ¿O ya me fui y estoy exagerando y soy un fanático loco? Esto implica que aquel que habla en sus labios suciedad es prácticamente un impío, ya que esta es una característica muy relacionable con los impíos. Por eso el apóstol Pablo muestra las características de los depravados. En Romanos 3 dice: sepulcros abiertos son sus gargantas. Los depravados, esas personas que cruzaron la línea, dice: sepulcro abierto es su garganta. Como si abres la boca, hay personas que tienen un aliento muy pesadito, abren la boca y dices: oye, cómprate una Colgate, ¿no? O sea, le regalas un cepillo de dientes en su cumpleaños, ¿no? Es un chiclito, ¿no? Pues dices: oye, parece que tienes un muerto adentro. ¿Sabes qué es peor que el mal aliento? Las palabras sucias de tu boca. Dicen mucho de lo que traes. Si tú eres una persona que habla porquerías, tienes un problema con Dios. Hay algo en tu corazón que falta. Hay algo en tu corazón que está corrompido. Si tú abres el grifo del agua y sale lodo, tú dices: ese tinaco está asqueroso. No te puedes engañar. No puedes salir de un chorro de agua limpia, agua sucia. Eso está en la Escritura. No se puede. Dice: con sus lenguas tratan engañosamente, o con sus lenguas engañan.
veneno de áspides está debajo de sus labios. Las serpientes tienen el veneno abajo de sus lenguas. Y de ahí sacan el veneno. O sea, hay personas que hablas y lo único que te empiezan a decir es criticar a otras personas, es quejarse de lo miserable que es su vida, es quejarse de tener que hacer esta cosa o la otra, es estar diciendo puras cosas negativas. Lo que hablas importa, sí importa lo que hablas. Porque los demás van a ver, mira, todo lo que tú publiques en WhatsApp, en Facebook, en tus redes sociales, va a decir mucho de Cristo. Porque si tú eres cristiano, ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, todo lo que tenga que ver contigo, lo van a relacionar con Cristo. Entonces, o tienes a Cristo de verdad y va a ser natural hablar de las cosas celestiales, o no lo vas a tener de verdad y crees que lo tienes engañándote. Y tienes que forzar toda tu vida y toda tu carne que no quiere a que parezca que sí lo tienes. Así es la cosa. Podemos ver esos mismos versículos. Pablo está haciendo referencia a David. Salmo 143, agusan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Salmo 5:9, porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Lisonjas son chismes, son contiendas, meten jiribilla, amarran navajas, hablan de porquerías, sutilmente le meten ideas a otras personas para poner en contra con otras, etc. Podemos notar que las acciones externas de una persona reflejan en verdad su naturaleza interna. A través de las acciones es posible conocer en muchos casos el estado del alma. Y siempre vas a encontrar un cristiano liberal, tibio y light, que te va a decir, no, solo Dios conoce el corazón, tú no puedes saber. Ok, voy a jugar ese juego. Solo Dios conoce el corazón, ¿verdad? Es cierto, tiene razón, es una verdad a medias, pero tiene razón. Entonces, si Dios te dice que hay en el corazón de alguien, ¿le creerías? Sí, porque Él sabe. Él sí sabe, yo no, pero ¿qué tal si le pregunto, oye Dios, ¿y qué hay en el corazón de fulanito, sutanito y perenganito? Y yo también. Perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que conozco los corazones. Y dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces nuestro corazón es perverso y engañoso, el de todos. ¿Cierto? Entonces no se dejen manipular por esos cristianos liberales que no conocen la Escritura y que usan eso como artilugio para seguir amarrándose a su pecado. Las personas cuya fuente de alegría en su corazón es suciedad manifestarán esa emoción y pasión por el pecado, y que en la práctica se traduce en una conducta, un andar y caminar y una conversación plagadas y saturadas de inmundicia y de pasión y fanatismo por las cosas del mundo. Amar a Dios no es lo único que se puede amar. Amar a tu esposa o a tu familia no es lo único. También se puede amar al pecado. Hay gente que tiene pasión por Cristo, que ahorita está encerrada en cárceles en Turquía y en Siria. Pero hay gente que tiene pasión por el pecado, que pasó toda la noche alcoholizándose, drogando y acostándose con mujeres, o viceversa. Entonces sí existe una pasión por el pecado. La pasión por el pecado consiste en esa emoción profunda, escuchen bien, que hace que un impío se sienta alegre por el mal. Solo una mente pervertida, degenerada y diabólica es capaz de recrearse en el pecado, tal como un niño pequeño se recrea jugando en el agua mientras se baña en un río y sonríe y disfruta de su momento. De la misma manera los impíos celebran y gozan del pecado. ¿No son así las fiestas del mundo? En el mundo tú nunca vas a entrar a una fiesta donde se estén drogando, donde estén teniendo sexo ilícito, donde estén cantando canciones y narcocorridos y porquerías así, haciendo legal al pecado, y todos van a estar tristes, ¿no? ¿Qué va acompañado del pecado? Celebración. ¿Se dan cuenta? Se regocijan en la maldad. Hay una celebración por eso. No son lugares tristes. Son lugares tristes viéndolos de lejos, porque después ves las consecuencias. Son lugares tristes. Son lugares donde se alegran, donde se celebra eso. Es una celebración al mal. Eso es lo que es una fiesta de esas. No participes en eso. De la misma manera, los impíos celebran y gozan del pecado. ¿Sabes cuál es el peor miedo de un impío? ¿Alguien sabe cuál es el peor miedo de un impío? ¿Alguien quiere opinar con voz fuerte para que se escuche en la transmisión? ¿Cuál será el peor miedo de un impío? ¿Morirse? ¿Perder su dinero? ¿Cuál será el peor miedo de un impío? ¿Perder lo que es su familia? ¿Perder la salud? ¿Sabes cuál es el peor miedo de un impío? ¿Sabes lo que dice la Escritura?
El peor miedo de un impío es perder el pecado. No lo dicen así, no te lo van a decir de esa manera, pero por dentro, Dios que conoce el corazón sabe que eso es a lo que más le temen. Una vez vino una persona y dijo, ya me voy porque se me sale el diablo. Fue un chiste, ¿no? Pero el peor miedo de un impío es perder el pecado. ¿Por qué? El perder el pecado consiste en perder su devoción. Para un impío, el no tener pecado, la vida se vuelve amargada y deprimente. Es por eso que se convierte en una guerra el poder convencer a uno de ellos a asistir a la iglesia y aún el venir a Cristo. Ya es algo altamente improbable en cualquier humano. Por eso es difícil convertir personas, porque aman el pecado, porque su tesoro lo van a defender a capa y espada. Hay gente que prefiere matarte a que le quite su pecado, pero su pecado los va a sepultar. Para un impío el cometer pecado, el rebelarse y el vivir en injusticia es no solo una alegría, sino una necesidad, tal como lo es una adicción. El injusto no puede parar, es imposible para un injusto parar. Él vive en injusticia, su injusticia es su alimento y es su comida. Lo contrario a la injusticia es obedecer la voluntad de Dios, tal como Cristo lo hizo, y dice Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida de los impíos es desobedecer a Dios, es escupirle. Si un cristiano desayuna, come y cena con la palabra de Dios, un impío desayuna, come y cena ofendiendo a Dios. Eso es lo que hace un impío. Y un impío, no me refiero, un impío, un hijo de Dios no es necesariamente un ateo, sino me refiero a personas que pueden estar dentro de la iglesia, que parecen cristianos, no son cristianos verdaderos, pero es una forma muy compasiva de Dios de mostrarnos cómo darnos cuenta si entre nosotros hay alguien así o si nosotros mismos estamos engañados por las cosas que hacemos. Básicamente es así. Por tanto, es inevitable que el injusto viva en un esquema diferente al de la injusticia. No solo su alegría tiene como fuente la suciedad y el excremento espiritual, sino que además lo manifiesta fervientemente. O sea, un impío no solo odia las cosas de Dios, sino que además se ríe de ellas. Lo manifiesta con emoción, con pasión. A un impío injusto le molesta hablar todo el tiempo de Cristo. Le pesa asistir a la iglesia, y aunque una gran cantidad de ellos parecen en toda la extensión de la palabra cristianos, son en la realidad personas que por miedo y más que por conciencia propia y convicción, están dentro de las actividades espirituales de la iglesia. Pero a estas personas les pesa. O sea, hay personas que vienen a la iglesia porque les da miedo escuchar algunas cosas, pero realmente no tienen, les da miedo escuchar del infierno y dicen, no, pues tengo que estar de acuerdo con este tipo porque si es cierto, me va a ir como en feria. Pero realmente para ellos es una lucha venir a la iglesia. Les cuesta trabajo. Les cuesta, hermanos. A mí me costaba trabajo. Yo cuando no era un hijo verdadero de Dios, pero sí era muy religioso, crecí toda la vida pues en este ambiente cristiano, con un papá pastor. A mí me urgía, yo estaba nada más en el celular, ¿a qué hora se va a acabar esto? Y cuando realmente me convertí, en la iglesia en la que me convertí habían 5 cultos el domingo, todos igualitos. Bueno, había uno que era en inglés, que era diferente, pero los otros 4 eran igualitos. Tenía que quedarme, o sea, para mí mi necesidad era estar escuchando 5 veces las mismas alabanzas, 5 veces el mismo mensaje, 5 veces las mismas oraciones, y yo era feliz con eso, porque cambió la fuente de mi alegría. Entonces podemos reunir todas estas ideas en decir que la injusticia es una forma de vida en la que viven la mayoría de las personas. En el Antiguo Testamento vemos que la palabra hebrea tzedaká significa línea recta. La justicia consiste en una línea recta o rectitud, es la misma palabra. Y la inrectitud es un camino así todo torcido, te vas a la derecha, te vas a la izquierda, te regresas, subes y luego te vuelves a desviar y ahora al otro lado y vuelves a bajar. Si nosotros pudiéramos ver el rastro de Cristo, el rastro que Cristo deja al caminar, sería una línea recta. Pero si vemos el rastro que nosotros dejamos al caminar, no sería una línea recta, sería un garabato. Esa es la diferencia. ¿Y a quién tenemos que seguir? A Cristo. Entonces, si decimos que seguimos a Cristo, nuestra vida tiene que verse como una línea recta. Y eso se llama justicia. Y los injustos van a vivir como si su rastro por la vida fuera un garabato. Entonces, bueno, dice Isaías 26:7, la senda del justo es rectitud. Tú que eres recto, allana el sendero del justo.
Dios puede preparar de ese camino injusto que llevas un camino justo. Dios lo puede hacer. Dios puede surcar la tierra con eso. No te resistas, no vayas por tu otro camino. Dios puede hacer nuevos caminos. Hay una canción que me encanta que dice: sendas Dios hará donde piensas que no lo hay. Y esa canción para mí cobra mucho sentido en la Sierra Cora, porque hay un lugar al que queremos llegar donde la gente desea escuchar la palabra de Dios, pero está como a 50 kilómetros del pueblo más cercano y no se puede pasar con camioneta, apenas con una 4x4 si no hay lluvias. Hay que irse caminando o en burro. Pero esas personas mandaron decirnos que necesitaban escuchar el evangelio porque se están muriendo y se están yendo al infierno. Y ellos dijeron: pagamos la gasolina, lo que sea, aquí los hospedamos, pero vengan a enseñarnos para no ir al infierno. Entonces, para mí, esa canción que escucho desde Chihuahua, en las misiones: sendas Dios hará donde no lo hay, ¿no? Un camino hará donde no lo hay. Para mí toma mucho sentido. Y Dios puede hacer sendas para tu vida, sendas nuevas. Ya no la misma senda de fracaso, ya no la misma senda de pecado, ya no la senda de los gritos en la familia, ya no la senda del egoísmo personal, ya no la senda de la avaricia y de buscar el dinero, ya no la senda de la hipocresía y las mentiras y engañarte a ti mismo, sino la senda de la verdad. La senda que muchas veces es vergonzosa y dolorosa, pero es la correcta, porque estás con Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, Efesios 4:14, el mismo apóstol Pablo, desde la cárcel le escribe esto a Timoteo y a la iglesia en Éfeso. Dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y sí es cierto que hay muchas doctrinas, y sí es cierto que hay muchas personas que predican cosas diferentes. Solo hay una senda, y más vale que estés en el camino correcto. Más vale que te asegures que estés en el camino correcto. Como decía Alejandro, no todos los caminos llevan a Roma. La injusticia, como cualquier otra forma de vida, terminará celebrándose a sí misma. En las reuniones de los incrédulos abunda la mofa, la burla, el gloriarse en el pecado. El invitado principal es el excremento espiritual. Su vida es una fiesta en la que su mayor alegría es la existencia del pecado y su presencia en sus corazones. O sea, imagínate que la mayor alegría de tu vida sea lo que Dios más deteste. Si un impío dejara de practicar la injusticia, su vida no tendría sentido. Su vida como la conoce se acabaría y su carne terminaría infeliz, al borde de la muerte. Cuando una persona deja de tomar agua por algunos días, su cuerpo le pide a gritos de nuevo el agua, porque la mayor parte del cuerpo humano es agua. De la misma manera para un impío, si un impío deja de pecar, se muere, porque la mayor parte de su ser es pecado. El combustible que arrastra su motor es el pecado, es el aire que le da aliento de vida. Un impío tiene solamente una motivación en su vida, que es practicar, alimentarse y gozarse en el pecado. Y podemos decir que los impíos, conscientes o inconscientes, al practicar la injusticia, hacen de su vida una cruzada por deshonrar a Dios. Es decir, hay personas que después de una borrachera tremenda se curan la cruda tomando cerveza. ¿Entiendes? O sea, pecado sobre pecado sobre pecado. Es el alimento, es lo que hacen diario. Se morirían si dejaran de pecar. Además es su diversión y su hobby. No, estarían aburridos si no pecan. Además es su celebración más grande. No, estarían tristes si no celebran su pecado. Y bueno, si no hablas con ellos, porque si hablas con ellos te van a decir que todo está muy bien, pero si no hablas con ellos dices: estas personas son enemigas de Dios. Cada segundo lo que están, se divierten ofendiendo a Dios. No puedes solapar personas así. Se divierten ofendiendo a Dios. ¿Y qué si se ofenden si les predicas la palabra? Nada más eso faltaba. Es que se va a ofender si le digo que es un adúltero. Caray, ha ofendido a Dios y se divierte así toda la vida. No me digas que decirle la palabra de Dios está mal porque se va a ofender. Entonces arranca la palabra de Dios. De verdad, hermanos, si hay algo que no les gusta en la escritura, pasen y arranquen la escritura. De verdad, arranquen la hoja. Pero ustedes se van a hacer responsables delante de Dios. De eso estamos hablando. Hay que decirles, hay que hablarles. La desobediencia no es el único paso que toman en este camino torcido, sino que no se conforman con la deshonra, sino que buscan la burla y el regocijo en el pecado. Ellos no se conforman con desobedecer, ellos quieren restregárselo a Dios en su cara. Y quieren salir y creen que se van a salir con la suya.
Pero no se les olvide que todos tienen un momento especial en su vida que se llama muerte física. Y vamos a ver si se siguen burlando igual. Porque yo conozco personas muy burlescas, ateos o personas que han estado en el cristianismo y que después se han alejado y que se ríen mucho. Quiero ver cómo se ríen ese día, porque la Escritura habla de ese día. ¿Y sabes cómo lo llama? Lo llama el día en el que Dios se va a reír. Entonces, ¿os están contando chistes entre los dos o alguien va a estar muy triste ese día? Es el día en el que te vas a acercar a un Dios riéndose en un trono. Es decir, es un símbolo de la victoria que Él va a tener. Los demás van a quedar callados. El injusto no solo es el que practica la injusticia, sino aquel que ama la injusticia. Esta es la explicación del por qué ellos tienen como hábito la injusticia. La injusticia es una actividad que Satanás inventó con el propósito de que el hombre no pueda perder un solo segundo de su vida sin detestar a Dios. El enemigo busca optimizar el tiempo y hace que la conducta humana y todos sus actos expresen de la forma más clara el odio a Dios, aprovechando al máximo el tiempo que se tiene para esta actividad y generando de esta manera una cultura, una vida y actitudes basadas en el amor al pecado. ¿Qué significa esto, hermanos? Satanás, su trabajo es decir, ¿qué actividades le tengo que dar al hombre para que aproveche al máximo sus recursos, su vida, su salud y su tiempo, para que pueda ofender a Dios de la mejor manera? Y ahí están, cegados, haciéndolo. Y ¿sabes qué? Da igual si te dices cristiano o no. Si estás sumido en la injusticia, no eres cristiano. En verdad no lo eres. Y la gente que conoces a tu alrededor tampoco lo es. Si viven en la injusticia. Es imposible, dice la Biblia, que Dios no se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Dice el libro de Habacuc, Dios muy limpio de ojos eres para ver el mal. Sí, y dice Job, si tú buscaras en los cielos pecado, lo encontrarías. Y los cielos ni siquiera son morales, no puedes decir de ellos que son buenos o malos, y aún así encontraría pecado. Por eso dice la Escritura en Proverbios, hablando de la ley, dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, vidas perdidas completamente, y a lo mejor parecen muy divertidas, pero Dios dice, esas sendas son tenebrosas. Y por eso dice también la Escritura, hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero en realidad es camino de muerte. Parte número 3. Estos injustos no heredarán el reino de Dios. Esto implica que el reino de Dios no está planeado para ellos. Cuando se deja un testamento, normalmente también hay una lista de herederos incluidos en el beneficio del testamento. El Evangelio es el testamento que Cristo dejó. Amén. Este nos permite disfrutar de la presencia de Cristo y de la comunión con Él. Aquellos que practicaron la injusticia toda la vida sin ninguna clase de arrepentimiento no fueron parte de la lista de beneficiarios del testamento de Cristo, porque se notarían las riquezas en ellos. O sea, si tú dices, yo me gané una herencia y soy parte de esta lista de herederos de este testamento y me gané tantas riquezas y nadie ve esas riquezas, sino que sigues viviendo sucio con harapos en la calle sin tener que comer, a mí se me hace que no fuiste parte de la herencia. Pero si eres parte de la herencia del testamento de Cristo, conforme a las riquezas de su gloria, esas riquezas se van a notar, van a brillar, y no materialmente, hablo espiritualmente. Van a notar que tu casa, que tu corazón es una mansión espiritual. Van a notar que lo que tú comes es alimento real, alimento celestial, porque es la palabra de Dios, y sin ella te mueres. Pero no van a heredar el reino de Dios los que practican la injusticia. No son parte de aquellos que practicaron la injusticia toda la vida. Viven practicando la injusticia, y las personas que viven practicando la injusticia tienen el más alto riesgo de morir y de perder la herencia. El no heredar el reino de Dios implica, en primer lugar, no ser regenerados por el Espíritu Santo, por lo que no habrá fruto de arrepentimiento, y la injusticia jamás va a cesar, y al contrario siempre va a estar creciendo. Piensa desde el día en el que supuestamente te convertiste, y si desde ese día la injusticia en tu vida no ha bajado, sino que al contrario ha subido, entonces estás en problemas. Tienes que volver otra vez. No es que hayas perdido la salvación no se pierde, pero casi nadie la ha tenido. Esa es la muy dura realidad.
Tienes que volver otra vez al arrepentimiento, a la fe, replantear toda tu vida otra vez. Eso vale la pena. Recuerden el mensaje de la semana pasada. Volver otra vez a un cuarto y una humillación de oración delante de Dios. En un futuro más lejano, estar excluido del reino de Dios implica no poder gozar de la vida eterna en los lugares celestiales después de la muerte corpórea y sufrir en consecuencia el lago de fuego eterno con sufrimientos infinitos e inimaginables. Parte número 4, no erréis. Bueno, vuelvo a leer el versículo que estamos leyendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice Pablo, no erréis. O sea, primero ya tendrías que saberlo. 2, hay injustos, y Pablo se lo está diciendo a la iglesia, porque practican injusticia. 3, no van a heredar el reino de Dios, y dice, no erréis. Lo que quiere decir es, no te engañes. No te engañes, no creas. No creas que por estar en una iglesia y sentarte aquí los domingos, practiques lo que practiques en tu vida, ya por eso vas a estar dentro del montón. La iglesia verdadera de Cristo no es una institución. No es de que si estás dentro de una institución y tu nombre está escrito en una lista de oración o en una lista de miembros bautizados, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Te hago esa pregunta. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Realmente perteneces a la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo no es una denominación y no es una institución. Tenemos denominación para defender la doctrina y para que sepan lo que predicamos. Pero la iglesia presbiteriana no es la única, no se van a ir todos por completo a la presencia de Dios. No todos se van a ir, muy pocos se van a ir. Y lo creo de cualquier denominación. En realidad importa si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Posiblemente los corintios asumían que por pertenecer a la iglesia visible y por profesar la religión cristiana y por ser feligreses constantes en la iglesia, la práctica de la injusticia, tal como los impíos lo hacen, no tendría repercusión. Ese es el error, que tú crees que por ser cristiano puedes vivir como incrédulo y de todas maneras por ser cristiano tú no vas a tener consecuencias. Estás asumiendo al decir eso que Dios es corrupto, que por ser tu parte y chiqueado de Dios, Él te va a dejar hacer las cosas que Él odia de otras personas. Y dice, Pablo mismo dice en otra carta, por esta causa los hijos de desobediencia se van al infierno. O sea, lo que te está diciendo es que mira, por estas cosas te vas al infierno. Es como si tú vas a un trabajo y tú llegas tarde 3 días y viene un compañero y te dice, oye, por llegar tarde 3 días hay gente que la han corrido. No te están corriendo en este momento, pero es muy posible que te puedan correr. Es lo mismo, hermanos. Por practicar estas cosas, la mayoría está en el infierno. El hecho de ser cristiano, por practicar la fornicación y el adulterio y todo eso, hay gente que está en el infierno. Así que no creas que tienes permiso de hacerlo solo porque tú dices que ya eres algo. No puedes confiar en eso. Entonces la actitud de Pablo aquí es el desengaño. No te engañes, como dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Primero dice no te engañes. Antes que cualquier cosa dice no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Te das cuenta la implicación? Si tú crees que puedes vivir en injusticia y decirte cristiano, estás tratando de burlarte de Dios. No puedes ser burlado. No te burles de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Lo he visto. He visto cristianos morirse por sus porquerías. Los he tenido en mi familia, los he tenido en la iglesia. Lo he visto en mi propia carne. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras, eso vas a cegar. Si tú siembras 2 horas diarias de televisión de lunes a domingo, vas a cosechar 2 horas diarias de televisión el domingo. Vas a cosechar las consecuencias. Esas horas de televisión durante años y años y años se te van a acumular, y lo que hayas visto en esa televisión, lo bueno o lo malo, lo vas a cosechar. Una vida de alcoholismo, una vida de pornografía, eso se te va a juntar y lo vas a sufrir. Y vas a sufrir esas consecuencias. Una vida de infidelidades, de prostitución, una vida de mentiras, una vida de andar por la vida haciendo trampas y tratando de brincarte todos los sistemas para poder tener ventaja sobre los demás. Vas a pagar por eso. Dios hizo un universo causal. Eso significa que hay una causa y hay un efecto para todo. Lo ves en la naturaleza, lo ves en los sistemas biológicos, lo ves en la física, lo ves en las matemáticas, lo ves en la sociedad, lo ves en las relaciones del hombre, lo ves en tu propia integridad personal.
Dios hizo algo así, no puedes eludir eso. Así es como a Dios se le pegó la gana crear el universo. Cristiano o no cristiano, vas a pagar las consecuencias de lo que hagas y se te van a acumular. Si tú, por ejemplo, un día decides ver pornografía y te arrepientes al otro día, está bien, pues te arrepentiste y Dios ya pagó. De hecho, ya pagó por tu pecado en la cruz. No tiene que estarte perdonando cada segundo. Lo hizo una vez y para siempre. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y Dios te va a limpiar. Pero ¿sabes qué? Todas esas horas son acumulables y un día te van a cobrar factura. Hay un momento cuando tu basura te alcanza y te revienta en la cara. Todo eso, lo que siembras vas a cosechar. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Como dice Apocalipsis capítulo 3, te recomiendo que compres oro refinado. Compra cosas que aquí no se corrompen. Invierte tu tiempo, tus recursos en las cosas eternas que van a durar para siempre. En las cosas que no se les van a ponchar las llantas, que no le va a salir humedad y salitre a las paredes. No busques esas cosas. Busca cosas que no pueden ser corrompidas, las cosas eternas. Somete tu carne y invierte tu tiempo, porque Satanás va a hacer todo lo posible para quitar la pelea y el esfuerzo de ti, para que te rindas y digas, no, hoy está haciendo mucho frío, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor veo un mensaje en YouTube y ya está, y hago una oración y se acabó, y todo el resto del día a ver películas. Somete tu carne, sé fuerte, sé valiente. No tienes un año de convertido. O sea, eso déjaselo para los inmaduros que tienen, o sea, que inmaduros porque no los puedes culpar, son inmaduros, se acaban de convertir, son una plantita recién en crecimiento. Pero si ya eres un árbol, tendrías que dar frutos. A eso se refiere con no erréis. El pensar que Dios puede pasar por alto la práctica de la injusticia mientras se porta una careta falsa y religiosa en hipocresía, y esto es equivalente a dirigir una burla frontal hacia Dios. El pensar que Él no es suficientemente inteligente para darse cuenta de la verdadera condición profunda de tu corazón y del ser humano. Una persona injusta se engaña a sí misma pensando en que Dios puede ser igual al injusto y pasará por alto la corrupción sin aplicar la justicia, asumiendo con esta actitud que Él es corrupto. Por eso en el Salmo 50:21 Dios le dice a David, ¿creíste que yo sería como tú? Ibas a hacer todo esto en secreto y que yo me iba a quedar callado y te iba a alcahuetear y te lo iba a solapar. No, Señor, lo voy a sacar para que toda la gente que lea la Biblia hasta el fin del mundo sepa quién eras tú. No andemos solapando nuestros propios pecados para empezar. No andemos solapando eso. Satanás quiere que estén escondidos. Parte 5. ¿Cuál es la lista de los injustos, hermanos? El ser injusto, miren, provoca una conducta injusta y reprobable, una conducta que contamina a todo el ser humano y que hace imposible el poder estar cerca de Dios. Pero además de ser abominable delante de Él, porque dice la Biblia que Dios aborrece a los impíos, lo dicen los salmos, así lo dice, existen consecuencias legales con respecto a la ley de Dios. El ser injusto hace que delante de Dios estés reprobado con su ley, como si fuera un juicio, como si hubiera una ley judicial como la que hay en cualquier país. Dios estableció una serie de reglas morales y espirituales que en caso de no ser cumplidas tendrán una consecuencia. A menudo el hombre intenta evadir esa responsabilidad y esto es natural porque el hombre ama la injusticia y todo acto de justicia le parece asqueroso. Sin embargo, Dios es puro y no tolerará de ninguna forma la injusticia. No solo no comulgará con ella, sino que además estará pronto a castigarla y retribuir sus efectos con ira. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no solo son pecados, también son delitos en ese sentido, de que debes comparecer y pagar a Dios delante de Él por haber desobedecido su ley. Dichos injustos enfrentarán un proceso con Dios como juez y Satanás como fiscal acusador. Acuérdense que la palabra diablo viene del latín diabelin. El diablo lo que está buscando es encontrar todas las cosas que tú haces en contra de Dios e írselas a reportar a Dios y decirle, mira, fulanito hizo esto. Ah, por cierto, también fue a la iglesia el domingo y estaba aplaudiendo con mucha emoción. Dijo amén. ¿No? El diablo es el acusador. Tienes a alguien que sabe mejor tus pecados que tú mismo y se los manda en tiempo real a Dios. ¿Y tú crees que eso no entristece a Cristo? Hermanos, algo que ayer estaba orando aquí por ustedes, por las almas, hasta muy noche, lo hago los domingos. Y oraba también por las almas que están, como dije en la oración, escuchando doctrinas falsas de otros pseudo líderes.
Y yo pensaba, Dios, y lo pensaba por mí, no tanto por ustedes ya sabrán, pero yo pensaba, Dios, realmente si el fruto de tu trabajo en la cruz son tus hijos y yo soy tu hijo, ¿es para ti un premio o es un castigo? Somos un premio o un castigo, porque somos la victoria de Cristo en la cruz, somos el trofeo. Dice la Biblia que Él tuvo victoria en la cruz y que luego iba a ver su fruto y iba a decir, valió la pena. ¿Realmente parece que vale la pena? ¿Realmente somos, conteste cada quien para sí mismo, y como iglesia, hermanos, también, somos un premio o somos un castigo para Cristo? ¿Lo alegramos o lo entristecemos? ¿Qué noticias le lleva Satanás a Dios cada noche antes de irte a dormir sobre ti? ¿Qué noticias? Hay mamás que lo único que se enteran de sus hijos son decepciones. Hay hijos que hacen llorar mucho a sus padres. Yo fui uno de ellos. Mucho. Que no podían enterarse de algo bueno que yo hiciera. Era casi una fiesta que yo hiciera algo bueno. ¿Habrá algún día en el que Satanás llegue con Dios y le diga, el día de hoy fui intachable? ¿Qué representamos para Cristo? ¿Una carga? ¿Dolor? ¿Qué le dice Satanás? Ustedes se dan cuenta la risa que le da Satanás cuando le lleva toda la lista de nuestros pecados delante de Cristo y le dice, mira, ¿por esto moriste? ¿Crees que estos te están esperando? Eso de la cena, hay iglesias que les vale un pepino la cena del Señor los domingos. Les vale un pepino, está instaurado, es una orden de Dios. Ni siquiera lo están esperando. El celebrar la cena del Señor es confirmar cada semana que esperas a Cristo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un día voy a tomar esta copa con ustedes. Espérenme, no pequen, vivan como yo mientras vuelvo. Y hay una lista. Y de hecho, ya vamos cerrando, pero quiero por favor que me acompañen a Apocalipsis 21:8. No está ahí, ¿verdad? Pero igual lo vamos a buscar. Porque a la lista que da Pablo a los corintios sobre fornicarios, sobre avaros, borrachos, esto y lo otro, esta lista se puede ampliar por el apóstol Juan en Apocalipsis 21:8. Y quiero que escuchemos qué otras linduras se dicen y que son parte de la injusticia. Y como te digo, tú puedes caer en un acto de adulterio, tú puedes caer en un acto de fornicación, en una mentira, puedes embriagarte como cristiano algún día, pero si tu forma de vivir natural y normal es alguna de estas, créeme que no vas a tener parte en el reino de los cielos. Y hermano, con todo el amor te digo, vas al infierno, si es que es así. Y tienes que arrepentirte y tienes que suplicarle a Cristo que ponga su justicia en ti, porque si no, nunca vas a poder hacer justicia y nunca vas a poder dar testimonio de tu fe a través de las obras, y tu fe va a ser muerta. Entonces, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice esto: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y podemos ampliar a la lista. O sea, en Corintios vemos que hay fornicarios, o sea, las personas que viven en inmoralidad sexual, las relaciones de noviazgo y todas esas cosas donde se permite durante 3 años a jóvenes antes de casarse que hagan lo que solo está reservado por Dios para el matrimonio, es fornicación. Eso es parte de la fornicación. Dice fornicarios, los idólatras. Hay ídolos en la Iglesia Católica Romana, esos son los más conocidos, pero yo creo que los ídolos más espantosos los tiene la Iglesia Evangélica, porque esos no se ven, y son ellos mismos, son su dinero, son sus iglesias, son sus sueños, son sus construcciones, son todos los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Idolatría, porque eso ocupa el lugar de Dios. Los adúlteros, pues los adúlteros son infieles en todo, son personas que no solamente, hombres por ejemplo, que no son fieles a sus esposas, sino que además no son fieles en la cuestión sexual, ni tampoco en otra cuestión. No la sustentan con la escritura, no disipulan a sus familias, no oran por ellas. Son adúlteros, son infieles en todo, no solo en la cuestión sexual. Se puede ser adúltero no necesariamente con el sexo.
Los afeminados. Tú vas a ver hoy en día muchas iglesias cristianas donde los miembros de la alabanza andan con la ceja así pintadita y con la ceja cortadita y con ropa de mujer y ropa ajustada, donde la entrepierna se ve un poco más apretada y con ropa, hacen cada vez más la ropa de mujer como si fuera de hombre para lucir más femeninos, más delicados, y ese no es el estereotipo que Dios quiere mostrar de un hombre. La palabra de Dios dice que en Isaías 53 que Jesucristo no tenía parecer en él, sino que parecía una raíz de tierra seca. Era un hombre que no era agradable a la vista. Y eso está bien. No digo que ahora vamos a ser todos feos. Para algunos les va a costar más trabajo ser feos. Entiendo, bueno, es una iglesia bonita. Está bien. Pero lo que quiero decir es que no seas afeminado. O sea, no seas metrosexual. Eso lo digo para los hombres. Sé hombrecito, sé machito, como tienes que ser. No me refiero a ser machista. Sé hombre, ¿no? Y a eso se refieren los afeminados, porque el ser afeminado es la antesala al homosexualismo. Es la antesala. Y después ya es la peluca, los tapones y los implantes y te cambias de sexo. Ah, pues muy bien. Y de eso está lleno. Los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los homosexuales. O sea, realmente no hay mucho que discutir ahí. Los homosexuales van al infierno porque practican injusticia, entre muchas otras cosas, entre mentiras, entre más. O sea, el pecado de homosexualismo no es el único del que se tienen que arrepentir. Dice: los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Una persona que vive su vida sumida en alcohol va al infierno. Esa es la cosa. Una persona que vive su vida sumida en mentiras va al infierno. Va al infierno. Un cristiano sí puede decir una mentira y así le va a ir. Un impío no puede vivir sin decir mentiras. No puede vivir sin alcohol. No puede vivir sin pornografía, no puede vivir sin desobediencia, no puede vivir sin gritos, no puede vivir sin estar hiriendo a los demás. Y en la lista, aparte de los maldicientes, esas personas que dicen groserías todo el tiempo, que se están quejando de todo, que no están conformes con nada, son los maldicientes. Los avaros, los que solo buscan el dinero. Los estafadores, los que andan pasando por la vida haciendo trampitas para entrar a una escuela, haciendo trampitas y palancas para entrar a un trabajo, buscando que otros hagan las cosas que tú tendrías que hacer, buscando mañitas. Esos son los estafadores. En Apocalipsis 21:8 aumenta la lista. Los cobardes incrédulos. Los incrédulos son las personas que pueden decir que creen pero no hacen nada. Son falsos. Sí, yo creo en Cristo, pero no obedeces, entonces eres un incrédulo realmente, aunque digas que crees. Los cobardes, los que tienen toda la verdad, pero no tienen el valor para ir y hablar, son cobardes. Esos son los cobardes. Los abominables, los que cruzaron la línea, los homicidas, las personas que viven enemistadas unas con otras, son personas homicidas. A lo mejor has cometido más homicidios mentales en tu vida que algunos asesinos seriales. En realidad ahí te pone al nivel de Hitler o peor, porque Hitler mata la carne, pero a veces tú puedes matar el corazón de otros por imponerte. Eso es muy posible. Una persona que vive en constante acoso contra sus familiares, en constante pelea y contienda contra sus familiares, es un homicida. Es un homicida. Y en otros tiempos a lo mejor se mataría. A lo mejor la ley ahorita es más restrictiva, pero en otros tiempos se matarían. Entonces esta es la lista de cosas. Dice hechiceros, todas esas personas que leen el tarot, las cartas, todas esas personas que buscan su trabajo y su vida en las cosas ocultas. Los idólatras, dice todos los mentirosos. Hay personas que la mentira es compulsiva, esa es su forma de vivir, no saben vivir de otra manera. Todos los mentirosos van al infierno, todos. Aquí no dice algunos, dice todos. Todos los mentirosos. Hermanos, tengo la última parte de este mensaje, es la última hoja. Es una especie de invitación, porque no los quiero dejar así con el mal sabor de boca. Bueno, ese llévenselo, pero conviértanlo en algo útil. Entonces, ¿qué hacer cuando el injusto deja de alimentarse de injusticia? ¿Se acuerdan que les dije que si una persona injusta, si una persona impía deja de pecar, se muere? ¿Se acuerdan que les dije eso? Porque el pecar es su necesidad y es su alimento, su respirar. Entonces, diríamos en esos términos que se moriría. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Cuando una persona se convierte, le quita a Dios su pecado y lo hace que se muera. Es necesario que el cuerpo muera, es necesario que el hombre viejo muera y que nazca uno nuevo. Y si tú crees eso, Dios se encarga y promete que va a ser uno nuevo. Dice, ok, tú encárgate de que tu viejo hombre se muera. Déjalo sin comer de pecado. Y cuando estés así a punto de cerrar los ojos para siempre, yo voy a ser una nueva persona de ti. ¿Crees o no crees? Sí, sí creo. Convertido. Así funciona el nuevo nacimiento. Por eso tienes que hablar del pecado, si no es un falso evangelio.
No hay justicia y no hay paz si no se muere el hombre viejo. Cuando el hombre viejo que ama la justicia, que vive para la justicia, que el motor es para eso, no recibe otra cosa que la injusticia, se muere, entonces Dios hace una nueva persona, pero ahora le cambia el combustible, le cambia el oxígeno. Ahora lo que tiene que comer para vivir es la justicia. Cuando un impío pierde el suministro de justicia, entonces su carne muere y su espíritu comienza a vivir porque ha sufrido una regeneración espiritual. Y entonces decimos que dicho impío ha pasado de muerte espiritual a vida eterna porque ha sufrido una inversión en su naturaleza. Su antiguo yo murió para que Cristo viviera en él, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tiene como consecuencia que el nuevo ser regenerado va a comenzar a amar la justicia y desechar la injusticia. Ahora la fuente de su vida es la justicia, y el probar la injusticia, si la llega a probar, será como el veneno más poderoso y deprimente para su nuevo ser. Es por eso que se vuelve alarmante el andar de un supuesto cristiano profesante cuando éste practica con regularidad la injusticia. Por eso dice Salmo 45:7, habla acerca de Dios y de Cristo y de las personas ungidas y sobre todo de Cristo. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa es la verdadera felicidad, hermanos. El practicar la justicia como Cristo la practicó. Dice, ungido, bañado en alegría, en la alegría verdadera. Por el contrario, Dios sabe y ha determinado que cada persona seguirá haciendo lo que su naturaleza le dicta, aguardando las consecuencias para el gran día del juicio y la resurrección. Y por eso dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, porque no pueden ser de otra manera, a menos que Dios los regenere. Por eso debemos orar y predicar, porque ahí es donde Dios los puede regenerar. Dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todavía no has terminado, tienes que levantarte, como dice el escritor de Hebreos en Hebreos 12, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Todavía no se acaba, todavía no eres suficientemente joven ni lo suficientemente viejo, todavía hay muchísima guerra por seguir. Heredar el reino de Dios, por el contrario, vuelve a una persona verdaderamente feliz, no con la felicidad que el mundo da, sino con la felicidad que Dios da. ¿Cómo se ve una persona que es heredera del reino de Dios? Entonces, una persona que practica la justicia. Así se ve un heredero del reino de Dios. Practica la justicia. Va a terminar con Mateo 5:6, que lo utilizamos para la cena del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Dios promete que si tú tienes hambre y sed de justicia y has dejado de tener hambre de pecado para cambiar tu alimentación y tu dieta a hambre y sed de justicia, entonces Él te va a saciar hasta que te llenes, hasta que seas verdaderamente completo, perfecto en todo. Vamos a orar para despedirnos. Amado Señor Jesucristo, te doy gracias por esta mañana. Te pido por favor que tu palabra encuentre un hueco en los corazones. Te pido que nos ayudes a aborrecer con todas nuestras fuerzas la injusticia, y te pedimos justicia para nuestras vidas, más santificación si ya somos santos, y te pedimos también, Señor, para que la injusticia que practican algunos sea revelada y que no se engañen, Señor, sino que tengas misericordia para aquellos que aún siguen practicando, incluso profesando ser cristianos, Señor. Y también te pido por las personas que están aquí, que nunca habían escuchado la palabra de Dios, pero sí te pido, Señor, o que la han escuchado poco, que si aquellas personas practican la injusticia, que les des la misericordia, la dicha y el privilegio de conocer el camino de justicia, Señor. Te pido ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y el consuelo del Espíritu Santo se encuentre con nosotros todos los días y para siempre. Amén. Hermanos, vayan en paz. Como les digo, tengo que salir